Si tuviera que definir el colegio con una palabra, sin duda sería la de apoyo. No solo el que ofrece ante determinadas situaciones conflictivas o problemáticas en las que nos podemos encontrar en nuestro puesto de trabajo, sino también por otro tipo de actuaciones que se llevan a cabo desde el colegio, como son la organización de cursos y jornadas. En este ámbito es donde el personal colaborador ha tenido un papel muy relevante a la hora de dedicar su tiempo y su esfuerzo a la organización de estas acciones formativas. Desde aquí queremos agradecer el papel de todas esas personas, esos colegiados que, no siendo miembros de la Junta, están asumiendo determinadas iniciativas y actuaciones que hacen que el colegio sea más grande. Y también queremos hacer una llamada porque nos gustaría que los colegiados y colegiadas se implicaran en la medida de sus posibilidades y siempre que les apetezca en liderar determinados cambios y actuaciones. Hay que tener en cuenta que de un tiempo a esta parte el colegio tiene una mayor visibilidad en los medios de comunicación, sobre todo desde que contamos con un gabinete especializado en esta materia. Ello es muy positivo porque se nos conoce desde la sociedad y se cuenta con nosotros, que al mismo tiempo que es un logro y que no podemos dejar de fomentar este tipo de presencia en los medios de comunicación, ello también origina que desde representantes de instituciones, organismos, administraciones cuenten con nosotros y por tanto, siendo positivo, también implica un mayor trabajo y esfuerzo. Desde el colegio también queremos, desde luego, nos parece una labor fundamental la defensa de las funciones reservadas, es decir, que los puestos de trabajo de los habilitados nacionales no queden cubiertos de forma perpetua e indefinida mediante nombramientos provisionales, incluso funcionarios interinos. Por desgracia, esta situación se produce en algunas ocasiones y debemos erradicarla. Ello teniendo en cuenta que la ley contempla estas posibilidades, pero siempre con un carácter excepcional. Por otra parte, también personalmente considero que como funcionarios habilitados y por los conocimientos que poseemos y la posición que ocupamos dentro de la organización, estamos preparados y debemos implicarnos más allá del desarrollo de las funciones reservadas, porque creo que tenemos un importante potencial para poder liderar y asumir determinados cambios organizativos que hagan posible que las administraciones en las que trabajamos funcionen mejor. Ello siempre, por supuesto, dentro de nuestras posibilidades. Y finalmente quiero transmitiros un mensaje, y es que Cosital es vuestra casa y es por y para todos vosotros.